La Ilustración, nacida en Gran Bretaña y Francia, se dispersa por el mundo. Propone nuevas maneras de entender el universo al hombre y a la sociedad, y propone libertades políticas, económicas. Gran Bretaña y Francia se disputan la hegemonía en Europa. El Imperio Español juega del lado de Francia, sufragando las guerras de Napoleón con plata americana, especialmente de la Nueva España. Pero todo cambió cuando la Francia de Napoleón atacó. Los franceses invadieron España y forzaron a los reyes Borbón a entregar la corona en las capitulaciones de Bayona. La invasión de España y la ausencia de un rey legítimo en la península provocó una crisis política en todo el Imperio Español que devino en la independencia de Hispanoamérica. Para poder entender de una manera sencilla la independencia de la Nueva España, vamos a dividir este proceso en 4. El inicio de esta etapa va de 1808 a 1811. Inicia con el golpe de estado contra el virrey Iturrigaray y termina con el fusilamiento de Hidalgo y Allende, que se habían levantado en armas en septiembre de 1810. La segunda etapa es la etapa de la organización. Ignacio López Rayón y el padre Morelos continúan el levantamiento que inició el padre Hidalgo y tratan de organizar a la insurgencia de manera política, legal y militar. La tercera etapa es la etapa de la resistencia insurgente. Después de la muerte de Morelos, muchos insurgentes aceptan el perdón del virrey y deponen las armas. Otros son abatidos en combate. Pero en general la sociedad ya está harta de la guerra, aunque hay algunos viejos capitanes de Morelos que resisten en las selvas de Veracruz y en las montañas de Guerrero. La cuarta etapa es la consumación de la independencia. Agustín de Iturbide, un criollo que en un principio había sido realista, decide terminar con la guerra civil de manera diplomática. Convence a los viejos enemigos realistas e insurgentes para que se unan bajo la bandera del ejército trigarante, y al final se logra la independencia después de más de una década de guerra civil. El inicio. Nos situamos en 1808. Con los franceses en la madre patria, los españoles comienzan a formar juntas que gobiernan a nombre de Fernando VII, amparados en las 7 partidas, leyes que redactó el rey Alfonso X el Sabio de Castilla. En Nueva España los criollos querían hacer su propia junta a nombre del rey Fernando VII, aunque había algunos que ya pensaban claramente en la independencia. Los criollos de Nueva España dominaban en el ayuntamiento de la Ciudad de México, la ciudad más importante de todo el continente americano. Con ellos participaba el licenciado Primo de Verdad, que era síndico en ese ayuntamiento. Los criollos son los nacidos en América y quieren tener participación política en un contexto de incertidumbre social. El rey está preso, el papa está preso por Napoleón, los dos. La Nueva España está quebrada y la península está ocupada por los franceses. Esta es la oportunidad que estaban esperando los criollos desde tiempo atrás, y quieren hacer su junta amparándose en las 7 partidas de Alfonso X. Durante esos meses de mayo a septiembre entra en escena un fraile de Perú, Melchor de Talamantes, quien presenta sus propias ideas al Ayuntamiento de la Ciudad de México. Sin embargo, aunque los criollos quieren participar y tienen las simpatías del virrey, se van a enfrentar con grupos opositores. Resulta que los criollos despiertan las sospechas de la Real Audiencia, los comerciantes ricos del consulado, de la Inquisición, de la Arquidiócesis de México, que estaban controlados por una serie de personajes oligarcas interesados en permanecer leales a España. Este grupo de intereses planearon un golpe contra el virrey José Iturrigaray con la ayuda del militar Pedro Garibay y del hacendado Gabriel de Yermo. Así fue que los sectores peninsulares cerraron a los criollos la posibilidad de hacer su junta
Si antes la sociedad ya estaba con los ánimos alterados por la ausencia del Papa, la ausencia del rey y una crisis económica, ahora se le va a sumar el primer golpe militar dado en este suelo en el siglo XIX. Lo cual no era poca cosa, porque el virrey era el otro yo del rey, el representante directo del rey en la Nueva España. Pedro de Garibay se convirtió en virrey de la Nueva España por sus blasones, es decir, sin legitimidad. Ahora debo de hacer un paréntesis. Desde décadas atrás se temía que Gran Bretaña invadiera la Nueva España, que era la joya de la corona del Imperio Español, por sus riquezas y por su posición geográfica, geopolítica. Así que en diferentes puntos del virreinato se habían creado guarniciones de milicianos criollos que en un momento dado podían repeler la agresión británica, como había sucedido en Buenos Aires en 1806. Sin embargo, para un virrey ilegítimo como Pedro de Garibay, esas guarniciones de milicianos podían llegar a ser un peligro, ya que en un momento dado estos milicianos se podían organizar y dar su propio golpe y derrocar a Garibay. Antes de que pase eso, Garibay decide disolver estas milicias y decirle a estos combatientes que se regresen a sus casas. En el destacamento de Jalapa, Veracruz, había un criollo militar llamado Ignacio Allende. Este regresa a su pueblo natal. Allende, al igual que otros criollos, comienza a organizarse con parientes, amigos, conocidos de confianza y crear grupos de discusión política que nosotros llamamos conspiraciones. El capitán Ignacio Allende comienza a participar de la conspiración de San Miguel, cuyo objetivo es levantar una insurrección para responder al golpe que dieron los oligarcas en 1808. Sin embargo, la conspiración de San Miguel es parte de una red de conspiraciones que se extiende sobre muchas ciudades del virreinato, incluyendo Zacatecas, San Luis Potosí, Querétaro, Cuernavaca, Veracruz y Valladolid, hoy conocida como Morelia. En estas conspiraciones participan todo tipo de criollos, militares, religiosos, sacerdotes, abogados, comerciantes e incluso autoridades civiles. Mientras tanto, Pedro de Garibay es encontrado como incompetente para gobernar por quienes lo pusieron en el poder y lo sustituyen por el arzobispo Lizana. Durante el gobierno de Monseñor Lizana, la conspiración de Valladolid fue descubierta. Sin embargo, las demás conspiraciones seguían trabajando. Lizana no era tan opuesto a los criollos y de hecho les daba margen de maniobra. Monseñor Lizana tampoco fue muy del agrado de los oligarcas para gobernar y presentó su renuncia al poder en mayo de 1810. Mientras tanto, los conspiradores siguen planeando la insurrección. El plan es simple: hacer rehenes españoles y cambiarlos por la junta que no les dejaron hacer en 1808. España no tiene virrey porque Lizana renunció y el nuevo virrey mandado de España no llega hasta agosto. Entonces tenemos varios meses en que no hay cabeza de gobierno. Durante ese tiempo hay diferentes denuncias de la conspiración de Querétaro, pero la Real Audiencia no puede actuar sin que esté el virrey presente. Los conspiradores no saben que ya viene un virrey en camino. Para ellos solamente está el hecho de que los oligarcas ocuparon el poder de manera ilegítima y por eso siguen adelante con el plan que ya tenían. Y coincide su llegada con la orden de aprehensión de los conspiradores de Querétaro, en la cual participaba el corregidor Miguel Domínguez. Su mujer, doña Josefa, logra dar aviso a los demás conspiradores. Conspiradores de diferentes pueblos y ciudades se reúnen en el pueblo de Dolores. Ahí participan Miguel Hidalgo e Ignacio Allende. Ignacio Allende es el que había estado organizando su conspiración y estaba en comunicación con
con las demás conspiraciones, pero Hidalgo iba a ser la figura pública del levantamiento armado porque era un sacerdote. Eso lo haría popular entre la población, de hecho tenía gran carisma. En Dolores los conspiradores discuten qué hacer, entregarse, rendirse o iniciar la insurrección. Había órdenes de aprenderlos y había tropas en marcha. El padre Hidalgo convence a los demás conspiradores de iniciar la insurrección en ese momento. El padre Hidalgo convoca a la gente y los arenga para levantarse en armas contra el mal gobierno. No hay muchos testimonios acerca de qué es lo que dijo el padre Hidalgo a la gente del pueblo, pero según las fuentes, en ese momento todavía no quiere la independencia. Él quiere quitar al mal gobierno, que es el que está gobernando en la Ciudad de México, para evitar que este sea influenciado por los franceses, que se habían ganado una fama terrible en el Imperio Español, ya que durante la Revolución Francesa muchos sacerdotes fueron destripados, muchas congregaciones religiosas fueron deshechas, templos derrumbados, monjas guillotinadas y muchos católicos masacrados. Entonces, las ideas básicas de Hidalgo son derribar al mal gobierno, salvar a la religión católica para que no sea perseguida por los franceses, respetar el derecho a gobernar de Fernando VII, básicamente. Hidalgo y Allende van pasando por pueblos y ciudades donde hay gente que los apoya. Recuerden que hay una red de conspiradores que los respalda. Entablan una batalla contra las tropas realistas en Guanajuato. Pasan por Querétaro, pasan por Michoacán, hacia el Valle de México, donde está la ciudad capital de la Nueva España. Hay una batalla cerca de la Ciudad de México, en el Monte de las Cruces, donde la gente de Hidalgo gana la batalla contra 3,000 soldados del imperio. Ojo que dije gente de Hidalgo, no ejército. ¿Por qué? Hidalgo no tiene un ejército, no tienen armas, no tienen disciplina, no tiene organización. Lo que tiene son 50-80 mil gentes que lo siguen como si fuera una ciudad en movimiento, una masa humana enorme que arrasa lo que se le ponga enfrente. Después de la victoria de Monte de las Cruces, Hidalgo decide retirarse y no atacar la Ciudad de México. Todavía no estamos los historiadores seguros del todo por qué se retiró, pero decide retirarse por donde vino Miguel Hidalgo. Y en el pueblo de Aculco es alcanzado por las tropas realistas de Félix María Calleja, que era un militar con experiencia de guerra, que les puso una reverenda rastriza a las huestes de Hidalgo. El ejército de Calleja sí era ejército, tenía disciplina, tenía armas y tenía organización. Después de la derrota en Aculco, los insurgentes se dirigen hacia el occidente, a la ciudad de Guadalajara, una de las más importantes de toda la Nueva España y de México hasta la fecha. Allí Hidalgo proclama la abolición de la esclavitud, de ciertos impuestos y del tributo de los indígenas. Ya para enero de 1811, las tropas de Calleja alcanzan a los insurgentes cerca de Guadalajara y los vuelven a aplastar en la batalla de Puente de Calderón. Mariano Jiménez, un capitán de Hidalgo, había logrado triunfar en el norte, en la zona de Zacatecas, Nuevo Santander, Nuevo León. Así es que Hidalgo, Allende deciden ir hacia el norte con Mariano Jiménez y dirigirse hacia Estados Unidos, hacia la Luisiana. Ahí adquirir armas, conseguir ayuda y continuar la guerra. Sin embargo, el pequeño contingente que todavía conservan los insurgentes es capturado en marzo de 1811 en Coahuila. Los jefes son sometidos a juicio y para junio de 1811 ya han sido todos fusilados. Aquí termina la primera etapa de la emancipación de la Nueva España. Un proceso que inició con una crisis política en Europa que se extiende al continente americano. Una crisis que se da en un ambiente social difícil, encrespado, y que se agrava con el golpe militar dado por los peninsulares en 1808, oponiéndose al intento de los criollos en hacer una junta gobernativa, donde pudieran participar y también ser representados. Los criollos se organizan en conspiraciones y los criollos de cierta manera devuelven el golpe de 1808 con la insurrección de 1810, que dura menos de un año.
pero que va a continuar durante la siguiente década. Esas primeras batallas son peleadas por gente común, indígenas, mestizos, negros, criollos y españoles de bajo rango, pero dirigidos por abogados, religiosos y militares.